Bien, buenos días para todos y para todas, estimadas comunidades académicas de la Universidad de La Salle, de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas, de la Red de Colegios de Distrito Lasallista de Bogotá, representantes de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, invitados de las universidades de la ciudad de Bogotá y del país, miembros de las redes y grupos de investigación, estudiantes y profesores de la Universidad de La Salle. La Rectoría de la Universidad, el Departamento de Formación Lasallista y el Grupo de Investigación Intersubjetividad en Educación Superior les damos la bienvenida a la 13ª versión de la Cátedra Institucional Lasallista. El día de hoy nos acompañan a través de la plataforma virtual GoToWebinar los directivos de la Universidad de La Salle, el hermano rector Nicky Alexander Murcia, el hermano Christian James Díaz, vicerrector académico, la doctora Leonor Botero, vicerrectora de Investigación y Transferencia, el hermano Diego Andrés Mora Arenas, vicerrector de Promoción y Desarrollo Humano, la doctora Adriana Patricia López, vicerrectora administrativa, y el hermano William Fernando Duque, director del Departamento de Formación Lasallista. La Cátedra Institucional Lasallista, en su versión 2020, abordará los retos que los nuevos humanismos le plantean a la especie humana como miembros de una gran comunidad que pueda habitar una casa común y en paz. En esta primera sesión de la cátedra contamos con la presencia del profesor Manuel Reyes Mate Rupérez, doctor en Filosofía de la Universidad de Münster, Alemania, y de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue director del Gabinete Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia de España, cargo desde el cual impulsó la creación del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente es profesor investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Es director del proyecto editorial Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, que ha promovido la organización y desarrollo de foros en toda Hispanoamérica. Su obra académica e investigativa se ha focalizado en la dimensión política de la razón, la historia, la memoria y el rol de la filosofía después del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial y Auschwitz. Dentro de sus escritos más importantes que guardan relación con el tema de la cátedra se encuentran La razón de los vencidos y La ética ante las víctimas. Le damos paso al hermano Christian James Díaz para dar la bienvenida al profesor Manuel. Muy buenos días, un saludo muy especial a nuestro invitado, el doctor Manuel Reyes Mate, que nos acompaña en la mañana de hoy con una maravillosa intervención que nos va a invitar a pensar, a reflexionar en torno a estos temas fundamentales como lo son los nuevos humanismos y el cuidado de la casa común. Quiero extender también un saludo especial de parte del hermano Nicky Alexander Murcia, nuestro rector, quien no nos puede acompañar, pero que se une fraternalmente a la realización de nuestra cátedra lasallista en la versión año 2020, a todas las personas que nos acompañan, a los directivos, administrativos, colaboradores, profesores, estudiantes, a quienes provienen de otras universidades y han querido acompañarnos en este espacio de reflexión para tratar de interactuar y conocer algunas de las ideas que el doctor Reyes Mate nos va a compartir en la mañana de hoy. La cátedra lasallista se ha convertido con el paso de los años en un espacio muy importante para el pensamiento crítico, la reflexión comunitaria y la acción transformativa. De tal suerte que este es un evento que va muy bien con nuestra identidad como lasallistas y que nos hace una invitación y un jalonamiento especial a seguir construyendo como comunidad, a seguir reflexionando sobre estos temas que en el día de hoy nos están invitando a reconocer que la sociedad requiere de gente capaz de proponer soluciones, de llevar adelante proyectos y de generar transformaciones a profundidad. En los años anteriores, la cátedra lasallista ha abordado los temas de compromisos para la paz en el año 2019, espiritualidad y movimientos sociales en el año 2018, tejer tiempos de paz en el año 2017. Y hoy nos acercamos a los nuevos humanismos y cuidado de la casa común con esta maravillosa reflexión que el doctor Reyes Mate nos va a compartir. Tenemos la convicción de que este espacio de reflexión comunitaria, compartida, sinérgica, nos va a permitir reconocer cuáles son las apuestas por donde los lasallistas tenemos que ir caminando para generar aportes significativos a nuestra sociedad. El doctor Reyes Mate, ya muchos de ustedes le conocen,
Gina hizo una muy buena introducción y presentación de él. Nos trae ideas importantes para problematizar todas estas situaciones que quizás están aconteciendo en nuestras sociedades contemporáneas. La invitación de hoy es a seguir manteniendo este espíritu de pensamiento crítico y de construcción colectiva, ir moviéndonos hacia una acción transformadora que nos ayuda a consolidarnos como comunidad universitaria crítica, capaz de mover siempre ideas que aporten al desarrollo de nuestras sociedades. Así es que, doctor Reyes Mate, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por aportarnos su pensamiento y por permitirnos vislumbrar nuevas rutas de trabajo conjunto para el mejoramiento de nuestro país. Quiero extender un agradecimiento muy especial también al hermano William Duque y a todos los colegas del Departamento de Formación Lasallista, quienes han hecho hoy posible este encuentro y siguen comprometidos con la idea de que la cátedra lasallista debe convertirse en un escenario no puntual, sino un escenario abierto para compartir a lo largo del año reflexiones continuas que nos ayuden a articular incluso esto con las prácticas pedagógicas de nuestros docentes y el desarrollo formativo de nuestros estudiantes. Así es que muchas gracias a todos ustedes por hacer posible este evento y por invitarnos continuamente y motivarnos a seguir siendo parte de una comunidad pensante capaz de promover nuevas ideas y crear nuevos escenarios. A todos y a todas quiero desearles una feliz cátedra versión año 2020. Nuevos humanismos y cuidado de la casa común. Muchísimas gracias, doctor Manuel Reyes Mate, bienvenido. Muchísimas gracias, hermano Cristian. Y bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro conferencista invitado, el profesor Manuel Reyes Mate Rupérez. Es un gusto tenerlo en nuestra casa de la Universidad de La Salle y queremos escuchar su voz, así que le damos la palabra. De entrada, muchas gracias a la Cátedra Lasallista por esta amable invitación, a las palabras del hermano Cristian y a las suyas también. Y gracias también a todos los que se han sentido convocados para esta reflexión sobre un nuevo humanismo y el cuidado de la casa común. Si hablamos de un nuevo humanismo, es porque hay un humanismo viejo que ha quedado superado. El humanismo no nos lo inventamos ahora, es un tema clásico de la reflexión, no solamente filosófico, sino moral y política desde hace mucho tiempo. Y es verdad que hay un humanismo, el humanismo de la modernidad, que nos está resultando insuficiente, de ahí la necesidad de hablar de un nuevo humanismo. Digo que el humanismo que se ha quedado viejo es, curiosamente, el humanismo de la modernidad, de esa modernidad que hablaba con mucha soltura y mucho orgullo del ser humano, del sujeto autónomo, capaz de realizarse y de realizar el mundo. Es el ser humano pensado por la Ilustración y que ha entrado en crisis. Y ha entrado en crisis porque nos hablaba de un ser humano que en el fondo no existe. Pensemos, por ejemplo, en las declaraciones de los derechos humanos. Empiezan diciendo, por ejemplo, en el artículo primero, todos nacemos iguales y libres. Y eso no es verdad. No nacemos ni iguales ni libres. Entonces, ¿por qué, sin embargo, esas declaraciones, que son uno de los productos, digamos, más típicos del humanismo moderno, ¿por qué se atreve a decir que nacemos iguales y libres? Porque está pensando en un sujeto, en un ser humano, que es un sujeto trascendental, es un ideal que tiene el inconveniente de no existir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede hablar de que nacemos iguales y libres cuando en realidad no nacemos ni iguales ni libres? Lo que pasa es que estamos hablando de un humanismo, estamos inmersos en una cultura
para la que es mucho más importante hablar del ideal de hombre que fabricamos que de la situación miserable del hombre en la que se encuentra. Y en ese sentido digo que el humanismo de la modernidad, que es también el humanismo de los derechos humanos, está en crisis. Porque está hablando de un sujeto que en el fondo, de un sujeto humano que en el fondo no existe. Esa crisis del humanismo se está tratando de resolver en estos momentos hablando de la posmodernidad. Se entiende que el humanismo de la modernidad ha muerto y entonces la modernidad ocupa su lugar y hace una propuesta del hombre. El problema de la modernidad es que más que repensar el humanismo, lo que hace es hablar de la muerte del hombre. Muy propio de esta posmodernidad, o digamos esta posmodernidad está en buena parte inspirada en Nietzsche, para quien la crisis de la modernidad llevaba consigo la muerte del hombre, y aquí nos vamos a parar un momento, ¿no? Porque si la respuesta a la crisis del hombre de la modernidad es la proclamación de la muerte del hombre, la cosa sería muy grave. Y hablando de Nietzsche, que yo creo que es un autor que inspira mucho la mentalidad contemporánea, lo que me llama la atención de Nietzsche es que él habla de la muerte de Dios en el contexto, perdón, de la muerte del hombre en el contexto de la muerte de Dios. Muerte de Dios y muerte del hombre en Nietzsche tienen una gran relación. ¿Qué significa? Mientras hablaba me acordaba de ese relato en la Galla Ciencia del hombre loco que va por las calles y plazas gritando Dios ha muerto, y la gente le toma por loco y él dice, yo, el loco no soy yo, el loco sois vosotros, que seguís viviendo como y pensando que el hombre es como antes, cuando no puede serlo porque él se alimentaba de un fuego divino que se ha extinguido. Y entonces de ahí la muerte del hombre. Si Dios ha muerto, ¿no? Y Dios ha muerto, dice él, porque en el fondo la tradición cristiana no ha sabido construir un mundo a la altura de lo que predicaba, entonces ha muerto el hombre. Ha muerto el hombre que era el producto de esa cultura animada por la religión. Muerte del hombre. ¿Y en qué se cifra esa muerte del hombre, según Nietzsche? Muerte del hombre, dice, en primer lugar, significa la muerte del sujeto. No es verdad que exista algo así como un cuadro de mandos en cada individuo que le diga en qué dirección tiene que caminar. No existe una conciencia que acompañe necesariamente al sujeto. Lo que existe es un montón de actividades en torno al sujeto, pero sin ninguna conciencia, es decir, de alguna manera el ser humano no funciona a través de la conciencia, sino mediante una especie de piloto automático. Y eso es la muerte del sujeto. Muerte también, dice él, del lenguaje. No es verdad que el lenguaje sirva para, como luego diría Walter Benjamin, por ejemplo, sirva para expresar la esencia lingüística de las cosas. No, el lenguaje son metáforas, dice él, dice Nietzsche. El lenguaje son aproximaciones imaginativas del ser humano a las cosas, pero entre esas metáforas, esas descripciones y la realidad de las cosas hay un abismo. Por tanto, muerte del lenguaje. Y finalmente, decía él, muerte de la historia. Sin Dios,
el mundo no tiene sentido. Y lo que sustituye a Dios, a ese Dios que según él han matado los cristianos, lo que sustituye a Dios es el tronío del tiempo. Es el poder del tiempo. Lo que sustituye a Dios es el devenir, la evolución, que no aporta nada nuevo, que es siempre más de lo mismo, que es, y por eso él habla del eterno retorno de lo mismo. No llega a ningún sitio, no tiene ninguna finalidad. Es un eterno caminar. En esos tres elementos se titularía la muerte del sujeto, en la que se ha instalado de alguna manera la modernidad. A mí me llama la atención el éxito del análisis de Nietzsche y su gran aceptación hoy en el mundo, porque si uno mira de cerca, la crisis del hombre en la modernidad tuvo otras características. Es verdad que la crisis del hombre tuvo que ver con la crisis de Dios, con la crisis del lugar de la religión en la construcción de la historia. Y que el hombre moderno, la modernidad, sustituyó a Dios por el hombre. Pero eso no produjo ninguna depresión como a la que se refiere Nietzsche. Lo que produjo esa sustitución de Dios por el hombre fue un subidón en la autoconciencia del ser humano. El hombre moderno pensó que él podía realizar el plan de Dios. Dios había sido incapaz de salvar al ser humano y ahora venía el hombre con su racionalidad desplegada, con su ciencia, con su técnica, con sus ambiciones filosóficas y podría asumir el poder de Dios, podía salvar al hombre. Es muy interesante, por ejemplo, cómo el joven Marx, de acuerdo en esto con la generación de su tiempo, los jóvenes hegelianos, digo, es muy interesante ver cómo para esta generación el objetivo, digamos, la tarea que se imponían ellos a sí mismos como herederos de Dios era, digamos, la realización del programa divino. La pregunta que interesaba al joven Marx era ¿quién sufre? La respuesta a la pregunta por el sufrimiento. Era la pregunta que en el fondo explica la construcción del humanismo histórico, del humanismo que nace de la religión. El papel del hombre en el mundo es responder, encontrar respuesta a las preguntas por el sufrimiento, esas preguntas que él trata de encontrar de la mano de una reflexión teológica. Eso es a lo que quiere sustituir el humanismo de la modernidad y por eso, para Marx, la pregunta importante era precisamente la pregunta de la teología anterior, es decir, responder al sufrimiento del hombre. Esa era la tarea del nuevo humanismo, del humanismo de la modernidad, digamos. Lo que pasa es que cuando se meten en harina, cuando empiezan a analizar en qué consiste el sufrimiento humano y qué significa responder de las preguntas sobre el sufrimiento humano, se echan para atrás. Se dan cuenta que son preguntas enormes, que superan totalmente sus capacidades. Y entonces Marx va reduciendo su campo de operaciones. Al final no le interesa la pregunta ¿quién sufre? Porque no es capaz de responderla, sino que él dice hay que hacerse solo aquellas preguntas que podemos responder. Y por eso la pregunta a la que él se va
por la que él se va a interesar no es quién sufre, sino quién trabaja. Lo que le interesa son las patologías del trabajo. Se va a interesar por las patologías del trabajo, pero no por las preguntas del sufrimiento, que en la tradición anterior eran las que planteaban preguntas sobre la muerte y sobre la vida. Entonces, esta generación de humanistas que en un momento primero quisieron ocupar el lugar de Dios, se van reduciendo, se van achicando y aceptando que hay preguntas que no hay que hacerse, hay que aceptar realidades como inevitables y de esa manera esta cura, digamos, de realismo que van sufriendo estos inicialmente ambiciosos filósofos, se van pareciendo a las posiciones de Nietzsche. Al final todos vienen a decir, vengan de un sitio o vengan de otro, que el hombre es poca cosa, que el cristianismo nos ha llenado la cabeza de pájaros porque pensaba que el ser humano estaba llamado a la felicidad, que hay cosas inevitables que hay que aceptar. Decía al final Nietzsche, o Dionisios o el crucificado. Aquí la gran opción que tenemos que hacer es o entendemos que el sufrimiento forma parte de la realidad y no preguntarnos más por él, o una opción sería pues o tomarnos muy en serio el sufrimiento o entender que forma parte de la realidad. Y él invitaba a esta segunda opción, o Dionisios o el crucificado. El antiguo humanismo estaba muy entretenido o muy preocupado o estaba muy embebido de la idea de que el sufrimiento era una pregunta a la que había que responder, porque detrás de la pregunta por el sufrimiento estaba una tradición que hablaba del derecho del ser humano a la felicidad, o eso, o sencillamente entender que la vida es la que es, hay que ser realistas, hay que renunciar a la idea de felicidad y entender que el sufrimiento forma parte de la vida. De esa manera llegamos al final de esta etapa del humanismo de la modernidad. Yo creo que eso nos resulta profundamente insuficiente. Por eso yo creo que es interesante la pregunta de este encuentro, un nuevo humanismo. No podemos renunciar al hombre que hemos querido ser. No podemos renunciar al hombre que hemos querido ser. Si queremos superar esta fase, digamos, resignada del humanismo de la posmodernidad o del fracaso de la modernidad, si queremos superar esta fase, digamos, tenemos que volver hacia atrás y pensar en el hombre que hemos querido ser. Ese hombre, al que no hay que renunciar, estaba guiado por una pregunta. Era un humanismo empujado por la pregunta si esto es un hombre. Si esto es un hombre. Esa es la pregunta, digamos, sobre la que debería vertebrarse el nuevo humanismo, porque es la pregunta antigua que ha empujado precisamente a la humanización del ser humano. Si esto es un hombre. Si esto es un hombre, tiene muchos ecos. Es el título de
del libro de Primo Levi, un superviviente del Holocausto, efectivamente, es un libro de memorias. Si esto es un hombre. Se pregunta y nos pregunta si ese ser humano maltratado, envilecido, torturado, que él ha sido, que él ha vivido, si eso es un hombre. La humanidad, la humanización, el humanismo, consistiría en responder a esa pregunta. Si ese ser humano degradado, si ese ser humano maltratado, si eso es un hombre. El humanismo consistiría en enfrentarse a esa pregunta. Digo que es una pregunta sobre la que se ha vertebrado la reflexión sobre el humanismo, porque la encontramos también, la encontramos en otros muchos momentos. Por ejemplo, es también la pregunta que se hizo Antón Montesinos, aquel fraile dominico en la Española, cuando en el año 1511 se pregunta ante Colón y los primeros conquistadores en la Española si esos indígenas maltratados por los conquistadores, si ellos acaso no son hombres. Como sabéis, aquella pregunta indignó profundamente aquella audiencia y obligaron a los frailes a que volvieran a la semana siguiente y rectificaran. Los frailes acordaron entonces responder en términos todavía más duros, pero por escrito, a través de la voz del fraile, de Antón Montesinos, defendiendo precisamente y respondiendo a esa pregunta que ellos eran seres humanos. Y es en el fondo la misma pregunta que se hace el servidor doliente de Isaías, si esto es un hombre, y es la pregunta también que hizo Pilatos a Jesús. De hecho, un filósofo francés, Jean-Luc Nancy, ha construido una reflexión, una especie de sistema filosófico que llama ektheitas, del ektheomo, ektheitas, precisamente como propuesta de un nuevo humanismo que se vertebre sobre la respuesta a esa pregunta ektheomo, si esto es un hombre. Esa es la pregunta, si esto es un hombre. Lo que yo me pregunto es si es posible responder a esa pregunta, a la pregunta de si ese ser humano que aparece débil, fracasado, fragilizado, necesitado, si tenemos el humanismo como respuesta a esta pregunta, si es posible la respuesta sin un cierto sentido sagrado del ser humano. Me pregunto. Y me hago esa pregunta recordando un famoso debate que tuvo lugar entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus, cuando este último, Camus, publicó su libro L'homme révolté, el hombre rebelde. En ese momento, Sartre hace una crítica durísima a través de otras voces y también él personalmente contra el libro, porque el libro de Camus planteaba el siguiente problema. Decía Camus, no se puede realmente entender la lucha contra la explotación del ser humano en el mundo si no está guiada por la
preocupación por el sufrimiento del inocente. A Sartre aquello le molestó profundamente, eran sus tiempos de coqueteo con el comunismo, porque decía él, a Camus parece que le interesa más la pregunta teológica por el sufrimiento del inocente que luchar contra la explotación de millones de trabajadores explotados en el mundo. Le interesa más, decía él, Dios que el hombre, porque entendía que esa pregunta por el sufrimiento del inocente es una pregunta de origen teológico y entendía él que filosóficamente es irrespondible, no se la puede responder. Y por eso atacó la posición de Camus, diciéndole, a usted le interesa más Dios que el hombre. Y Camus respondió, diciendo, molesto, porque él no declaraba abiertamente sus posiciones religiosas, él no era creyente, él defendía, se presentaba como agnóstico, pero le respondió a Sartre de una manera que me parece memorable y digna de consideración. Decía Albert Camus, si usted sacrifica a un inocente para salvar a la clase obrera, acabará sacrificando a la clase obrera. Si usted no entiende que la injusticia que se causa al inocente clama al cielo y a la historia, entonces estará dispuesto a sacrificar a la parte más débil de la humanidad para salvar a los más o a aquella parte que a usted le interese. Y seguía diciendo Camus, es verdad que mi posición no se entiende sin la herencia de una tradición sagrada, de un cierto sentido sagrado del ser humano. Ese sentido que me hace que entienda que ante la injusticia de un inocente no hay justificación racional posible. Es posible, dice él, pero desde luego, sin la defensa del inocente, el totalitarismo y la barbarie están asegurados. Me parece que esa polémica sigue siendo vigente y que hay que preguntarse si para defender al ser humano, a ese ser humano que necesita el cuidado, como dice el título de la conferencia, no hay que heredar una tradición, no hay que tener un sentido de lo sagrado que diría Camus, que en el fondo es heredar una tradición de origen judeocristiano. Hablar, claro, en nuestra sociedad profundamente secularizada del sentido sagrado del hombre como base para un nuevo humanismo no resulta fácil de entender, porque parecería que planteamos como condición algo que no existe, sentido de lo sagrado. Yo diría que había que detenerse en este punto un momento y recordar un episodio que puede ser ilustrativo. Estoy acordándome de Kafka. Kafka tiene su famosa carta al padre. En esa carta, que es la carta de una generación, que representa muy bien Kafka, una generación de jóvenes judíos asimilados, en esa carta
Kafka reprocha al padre el que les hubiera ocultado su tradición, la tradición judía. Y le dice a su padre, yo sé que lo hacías para que yo pudiera prosperar. No, el judaísmo representa unos valores en esta sociedad que no nos facilita precisamente el camino, no nos ayuda a triunfar. Pero nos invitabas, dice Kafka a su padre, tú querías que nos incorporáramos a una cultura que está escribiendo en torno a la Primera Guerra Mundial, una cultura que ha fracasado. Porque hay que ver, aquella generación veía una relación entre la Primera Guerra Mundial y la tradición ilustrada postcristiana. Y le echaba en cara Kafka a su padre el que les hubiera ocultado una tradición que ahora podría ser muy importante, ahora que estaba fracasando esa secularización postcristiana, esa ilustración, esa modernidad, ahora que está fracasando esa tradición, digamos, ilustrada, hubiera sido muy importante conocer esa otra tradición, la tradición judía, que los padres entendían que era irrelevante porque no ayudaba a triunfar. Y bien sabe Kafka que, y lo dice, lo difícil que es hacer valer esa tradición en el mundo en el que se encuentra, un mundo secularizado como el nuestro. Pero da una pista. No todo está perdido, no todo está muerto. Y él llama la atención sobre una serie de valores que existen en nuestra sociedad, que siguen vigentes, pero que no sabemos explicarles. No sabemos por qué nos los tomamos en serio. Uno de ellos es la vergüenza. Kafka habla al final de su novela El proceso, cómo esos dos ejecutores que asesinan a un inocente porque el tribunal así lo ha decidido, cómo esos dos verdugos, después de cumplir la orden del tribunal, se avergüenzan, sienten vergüenza. No se sienten satisfechos por haber, digamos, cubierto la orden del tribunal, sino que se sienten avergonzados. La vergüenza les sobrevive. ¿De qué les viene la vergüenza? No les viene de la lógica del tribunal, les viene de una cultura extraña, pero se avergüenza. Otro valor que no hay manera de explicarse, pero que está ahí, es, por ejemplo, el perdón. Lo que nuestra sociedad entiende es la justicia. Y la justicia tiene un punto siempre de venganza. Es una venganza domesticada, racionalizada. Pero el perdón, ¿por qué? Y sin embargo sabemos que la superación de los conflictos, conflicto de la violencia en Colombia, por ejemplo, es al final imposible si no hay un momento de perdón y reconciliación. Hoy que tanto hablamos de memoria, la memoria al final es una lectura moral del pasado que hace que lo memorable se convierta en el objetivo. La memoria tiene como última justificación y explicación el nunca más, y el nunca más es imposible después de un tiempo de enfrentamiento sin el recurso al perdón o la reconciliación. Entonces, cada vez tiene más peso en nuestra sociedad el concepto de perdón y, sin embargo, es muy difícil explicarle desde los parámetros culturales dominantes, que más bien van del lado de la justicia y, como digo, la justicia tiene más que ver, tiene un punto de venganza más que de perdón. En fin, que hay en la sociedad una serie de restos
de rastros de esa tradición humanista, de esas preguntas, si esto es un hombre, que hay que rescatar. Y como he puesto dos ejemplos de esos valores de la tradición pasada que conviene rescatar. He hablado de la vergüenza y he hablado del perdón, pero hay otros muchos. ¿Y cuál es? Lo interesante es cómo rescatar esa dimensión humanista perdida. El camino es la memoria. La categoría interpretativa es la memoria. La memoria es una lectura del lado oculto de la realidad. Lo que realmente se opone a memoria es progreso. Lo que se opone a memoria es progreso. El progreso es una lectura de la historia hecha desde los vencedores. Hegel, en su filosofía de la historia, cuenta la historia de la humanidad y le llama la atención el hecho de que esa historia es una historia de barbarie y de violencia. Y le parece raro que la historia, que según él tendría como sujeto al Homo sapiens, se construya a base de violencias y de barbaries. Y eso le deja perplejo. Pero la perplejidad le dura poco, 5 minutos, porque 2 páginas más adelante nos dice tranquilidad, esto tiene una explicación. La violencia y la barbarie, las víctimas, por tanto, sobre las que se ha construido la historia, son el precio del progreso. El progreso conocía perfectamente la existencia de víctimas, pero las justificaba como el precio necesario para su desarrollo. Lo que hace la memoria es ser abogada de las víctimas. Por eso digo que la alternativa al progreso es la memoria. La memoria es la abogada de las víctimas porque para la memoria la realidad no solamente es el triunfo, lo fáctico, lo que ha tenido lugar, los hechos. Hechos en nuestra lengua, hecho es el pretérito perfecto del verbo hacer. Es el pasado logrado, realizado. Para la memoria importan los hechos y los no hechos. Es decir, todo aquello que ha quedado en proyecto fracasado. Esa es la parte oculta de la realidad, la parte de las víctimas, que como dice Adorno, es esa parte de las víctimas, esa parte oculta de la historia, es la historia del sufrimiento. Entonces, gracias a la memoria, podemos penetrar las apariencias, superar las apariencias, los hechos, y descubrir esa dimensión oculta, la dimensión oculta, la historia de las víctimas, que es precisamente donde hay que situar, ¿no?, el nuevo humanismo. Por eso es imposible hablar de nuevo humanismo sin tener en cuenta la categoría memoria, porque el nuevo humanismo tiene que construirse no invisibilizando a las víctimas, sino precisamente desde su defensa. Es la única manera de que el futuro, la nueva historia, lo que nos espere, sea distinto y no prolongación de lo que hemos hecho. Gracias a la memoria es posible otro mundo, porque es posible otra forma de hacer historia. Vamos concluyendo. Estaba mirando la hora. Vamos concluyendo con otro punto que me
indicaron en la propuesta el tema, y era el tema de los emigrantes. Digamos, los desafíos del nuevo humanismo están por un lado, estos son bien claros. Es por un lado la relación con la naturaleza, es la relación con las víctimas y también tiene que ver con la migración. Giorgio Agamben acostumbra decir que el gran problema político y moral del siglo XXI es la migración. Y es que la globalización ha descosido de alguna manera las fronteras nacionales. La globalización está cuestionando el modelo político que la humanidad había inventado y que había funcionado en los 3 últimos siglos, que es el Estado-Nación. La globalización exige respuestas globales. Y la prueba evidente del fracaso del modelo de Estado-Nación es el incremento de la figura del emigrante y del inmigrante, de la migración. En el año 1941, Hannah Arendt escribió un artículo que tenía algo de premonitorio y que quisiera rescatar y recordar. Le titulaba Nosotros los emigrantes, nosotros los refugiados. Y en ese artículo, donde contaba la historia del pueblo judío en Europa, en ese artículo, Hannah Arendt desarrollaba la tesis de que los refugiados o emigrantes, decía ella, son la vanguardia de los pueblos. Esta idea de que en el emigrante está prefigurado el futuro. El refugiado, vanguardia de los pueblos. ¿A qué se refería? Ella contaba la historia de su pueblo, del pueblo judío. Judíos alemanes de toda la vida, que un buen día son declarados extraños y tienen que abandonar Alemania, son desposeídos de sus derechos civiles y políticos y van a otro país, en este caso van a Chequia, y allí les acogen hasta que la ola antisemita también les expulsa, les declara extraños y se van de allí a Austria hasta que se produce el Anschluss, la incorporación de Austria a Alemania, y tienen que también seguir huyendo porque les privan de sus derechos. Y van a Francia y pasa lo mismo. Y de Francia, tras la ocupación alemana, ya no les dejan ir a otro sitio, les llevan a los campos de exterminio. Y de eso Hannah Arendt saca una lección. La lección de que el poder político se permite naturalizar a una parte de la población. Es decir, el poder político, en este caso el alemán, se permite privar a una parte de los alemanes, porque son judíos, de sus derechos. Eso es lo que llamamos naturalización de un pueblo. A través de esa decisión, el judío queda, dice Hannah Arendt, convertido en un mero ser humano. Tiene que circular por el mundo, vagar por el mundo,
sin otro documento de identidad que exhibirse como un ser humano. Y así se va presentando en las distintas fronteras. Pero ahí hace la experiencia de que es poca cosa ser humano. Mucho más importante que ser humano es tener los papeles. Son mucho más importantes los papeles que da el Estado que esa dignidad intrínseca del ser humano como ser humano. Esa es la experiencia que cuenta y saca esta conclusión. Nosotros somos la vanguardia de los pueblos. El refugiado en este caso es judío, pero podía no serlo. El refugiado, el emigrante, es decir, ese ser humano que sale de su entorno y se presenta en otro lugar sin más, digamos, documento que su dignidad de ser humano, ese está perdido. Lo que dice Hannah Arendt es que eso que se está haciendo con los judíos, reducirles porque quiere el poder por la razón que sea, privarles de sus derechos, eso está ocurriendo ahora con los judíos, pero mañana puede ocurrir con los moros, con los sudacas, con los negros, con cualquier parte de la población. Y al de hablar de con cualquier parte de la población, me refiero también a cualquier parte de la propia población. Porque estamos viendo, por ejemplo, en cómo se está tratando la pandemia en nuestros países, cómo se está sacrificando a los viejos, no son prioritarios, por la razón que sea. Entonces, los refugiados son vanguardia de los pueblos, los migrantes son vanguardia de los pueblos, en la medida en que el trato a los refugiados, el trato a los emigrantes, lo que pone de manifiesto es una concepción del poder político, que está por encima de la dignidad del sujeto. Y eso, que lo admitimos todos de una manera u otra, eso es lo que llama la atención a Hannah Arendt y sobre lo que nos llama la atención, porque eso acabará volviéndose contra la parte más débil, no solamente de la población extranjera, sino de la propia nacional. Por eso hay que tomarse muy en serio la figura de la migración, porque obliga a repensar la naturaleza del poder político. El poder político no puede estar por encima de los derechos humanos. Y lo está. Al principio hice una crítica de los derechos humanos, pero es que no puedo olvidar cómo la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre de 1789, la Declaración Francesa, dice en su artículo primero, todos los hombres nacen iguales y libres. Y el artículo tercero dice, y serán iguales y libres aquellos que decida el Estado. En el fondo, en nuestra Declaración de los Derechos Humanos ponemos por encima del individuo al Estado, al poder político. Y eso es lo que resulta peligroso. Por eso, un nuevo humanismo debería concretarse en unos derechos humanos donde esa sutil y profunda escisión entre el artículo primero y el artículo tercero, que es la que funciona,
Todos nacemos iguales y libres, pero serán iguales y libres los que decida el poder se supere. Un nuevo humanismo exigiría unos nuevos derechos humanos. Y hay otro punto todavía en esto de la migración que me parece importante. Deberíamos tomarla muy en serio, porque no solamente la migración es el gran problema político del siglo XXI, sino que también es la gran promesa. El emigrante está encarnando el ciudadano del futuro, el ciudadano postnacional, el ciudadano que va a tener varias identidades y, por tanto, el ciudadano que obliga a pensar figuras como el nacionalismo o el patriotismo, porque quien tenga dos nacionalidades no puede ser nacionalista ni tampoco patriota en el sentido clásico de la palabra. Entonces, el emigrante no solamente es un aviso del peligro del poder, una vanguardia, ¿no?, de los pueblos, sino que también es una prefiguración en positivo del futuro ciudadano postnacional. Y ya sí, ahora ya voy terminando, diciendo que el ser humano está en peligro. Y no solamente está en peligro por todas estas especulaciones sobre el transhumanismo, que hoy nos parece ciencia ficción, pero cada vez menos. Hace unos años, el Times declaró al robot hombre del año. Cada vez vamos más en esa dirección. En este sentido, el hombre que hemos querido ser está amenazado por un tipo de ser humano robotizado que es el que predica y quiere el transhumanismo. En este sentido, el hombre está en peligro. Pero también está en peligro porque no somos conscientes del peligro en el que estamos. En el año 1946 tuvo lugar en Nuremberg el famoso juicio de Nuremberg, que juzgó y condenó a los grandes criminales nazis, a unos pocos grandes criminales nazis. Ahí se hubo que inventar una figura jurídica nueva, hubo que inventarse una figura jurídica para describir el crimen que se había cometido. No fue un crimen de guerra más, fue un crimen contra la humanidad. La humanidad. Humanidad, en castellano y en otras lenguas, significa dos cosas. Por un lado, humanidad significa especie humana. Un crimen contra la humanidad es un crimen contra la integridad de la especie humana. Al perseguir y exterminar al pueblo judío, se empobrece el árbol rural de la especie humana de una de sus ramas. En este sentido, crimen contra la humanidad es un genocidio, un atentado a la integridad de la especie. Pero en nuestras lenguas también, humanidad significa proceso civilizatorio, ¿no? Decimos de alguien qué gran humanidad tiene. Como si en esa palabra resumiéramos los valores civilizatorios que adjudicamos a esa buena gente. Qué gran humanidad tiene. Pues el crimen contra la humanidad significa que también ha habido un atentado contra la riqueza moral, cultural del ser humano. Que ha habido un atentado, que ha tenido lugar el atentado, que se ha matado parte de la humanidad del hombre.
que se ha matado. Cuando se produce un crimen contra la humanidad, y no olvidemos que el siglo XX ha sido el siglo más violento de la historia, es mucho lo que muere. Es mucho lo que muere. Y en este sentido, estamos muertos en muchos aspectos nosotros mismos. Por eso decía que para hacer frente al nuevo humanismo hay que ser conscientes de lo muerto que estamos, de los débiles que son en nosotros muchas conquistas civilizatorias. Es mucho lo que ha muerto a través de la violencia que hemos vivido, que hemos experimentado o que hemos compartido. Es mucho lo que ha muerto. Recuerdo un relato de Borges que tituló Deutsches Requiem, el Requiem alemán, en el que Borges habla de un oficial nazi que va a ser condenado a muerte por sus actos y va a ser ejecutado al día siguiente. El relato cuenta las elucubraciones del oficial nazi en esa noche que va a ser la última de su vida. El oficial entiende que ha tenido una vida llena, satisfecha, porque de joven apostó por el hombre nuevo que predicaba Hitler, y él se puso de su lado incondicionalmente, y su vida ha sido consecuente con esa decisión. Aunque en su historial hay un borrón, hay un momento de flaqueza. Y ocurrió una noche en la que, teniendo que juzgar, como en tantas otras, y condenar, se le presentó a alguien que era inocente por los cuatro costados. Era un anciano, poeta, que se llamaba Jerusalén. Era inocente. No había por dónde argumentar contra él. Y estuvo a punto de perdonarle la vida. Pero se aguantó y cumplió con su deber. Le condenó a muerte. El borrón consistía en ese momento de debilidad en el que pasó por su mente la idea de perdonarle. Pero aguantó y le condenó. Cumplió con su deber. Y ahora que él va a morir, dice, no sé si el bueno de Jerusalén entendió por qué le mandé matar. Dice, tuve que tomar esa decisión porque yo tenía que matar la compasión que empezaba a renacer en mí. Es mucho lo que muere cuando se mata. La violencia deja el campo arrasado. Y una de las víctimas, precisamente, de tanta violencia, son nuestras virtudes humanitarias, nuestra capacidad de compasión. Por eso, a la hora de pensar en un nuevo humanismo, tenemos que ser muy modestos, tenemos que ser muy conscientes de lo bajo que estamos. Decía Elie Wiesel, otro superviviente de Auschwitz, en los campos de exterminio no solamente murió el judío, murió el hombre que somos. Somos pobres en humanidad. Por eso tenemos que hacer un enorme trabajo de conquista de humanidad. De ahí que la nueva humanidad no sea un tema menor, sino que de alguna manera es un programa de futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Manuel. Sin duda alguna es una reflexión interesantísima
en términos generales de la humanidad, pero también para nosotros que hemos vivido un conflicto extenso desde hace tantos años. Así que su conferencia ha sido muy enriquecedora y sin duda alguna tenemos muchísimas preguntas que nos están haciendo llegar a través del chat de la webinar. Para esta labor nos va a apoyar el profesor Jorge Eliezer Martínez. Entonces, el profesor Jorge Eliezer Martínez va a ubicarnos las preguntas con algún comentario sobre la reflexión que usted nos ha propuesto. Muy bien. No se escucha, Jorge, por favor. Mientras el profesor Jorge Eliezer puede ajustar su audio, les queremos comentar que en este momento contamos con 837 personas conectadas que han estado muy pendientes de nuestra conferencia del día de hoy y que sabemos que están vinculadas a la Universidad de La Salle, pero también mensajes que nos hacen llegar diciéndonos que participan desde otros lugares de la ciudad y desde otros lugares del país. Así que, bueno, ahora sí podemos continuar con nuestra ubicación de las preguntas. No escucho. Bien, mientras superamos algunos de los inconvenientes de audio que tenemos allí, entonces voy a irle transmitiendo al profesor Manuel Reyes algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. Por ejemplo, una de las que nos ha llegado nos dice, profesor Manuel, ¿cree usted que la constante evolución de la ciencia tiene una influencia dentro del concepto de humanismo? Nos la transmite Marcela Giraldo. Sí. Vamos a ver. En el árbol de la ciencia, ¿no? Las raíces eran filosóficas. En esas, el árbol de la ciencia de la Ilustración, el árbol de la ciencia de los antiguos de Porfirio, la raíz de ese árbol, donde cada rama es una ciencia, las matemáticas, la biología, la medicina, etcétera, la raíz es filosófica. Lo que ha ocurrido es que ha habido un desarrollo espectacular de las ciencias, sobre todo de las ciencias experimentales, ¿no? Hasta el punto de que hoy, cuando se habla de un sabio, se habla de un matemático, de un economista, pero rara vez se dirá que un filósofo es un sabio. Digamos, la ciencia se ha llevado un poco, se ha convertido en el analogado superior casi de la racionalidad. Y eso me parece muy discutible porque nadie duda de la importancia que tiene la medicina, por ejemplo, ¿no? Y de los bienes que ha traído la ciencia al mundo. Pero, ¿qué sería de un médico que no supiera responder a la pregunta si la vida vale la pena ser vivida? Entonces, yo creo que hay una desconexión entre las ciencias y las humanidades que es muy peligrosa. Explicable porque la superespecialización obliga a dedicar una vida a un aspecto determinado, pero hemos perdido esta visión de conjunto que en el fondo, digamos, es la especialidad de la filosofía. Las preguntas que hacía Kant como preguntas filosóficas se las debería hacer cualquier científico. Es decir, tres preguntas decía él. ¿Qué podemos conocer?
¿Qué podemos conocer? ¿Podemos conocer todo? El conocimiento, que es esa relación de la mente con la realidad. ¿Qué capta la mente de la realidad? ¿Qué es lo que conocemos cuando decimos que conocemos? Primera pregunta, ¿qué podemos? Segunda pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Nos está todo permitido? ¿Cuáles son los criterios del bien y del mal? Y finalmente, ¿qué nos cabe esperar? El ser humano ve la muerte como un fracaso. Ese fracaso significa que el deseo de felicidad es un deseo absurdo. ¿Qué nos cabe esperar? Ese tipo de preguntas y otras, pero al menos estas tres, deberían acompañar a toda la formación científica. Gracias, profesor. Gracias, profesor Manuel. Vamos a continuar, les seguiré compartiendo de las preguntas que nos han llegado a nuestra webinar. La siguiente dice, para los creyentes, ¿a cada humanismo le corresponde o está inspirado una idea concreta de Dios? ¿Cuál es el Dios de este nuevo humanismo, el que cabría en este mundo contemporáneo? ¿Cuál sería la idea de Dios? Yo hablaba del sentido de lo sagrado, que es algo común a las religiones, ¿no? El sentido de lo sagrado es el reconocimiento de que lo aparente no es toda la realidad, de que hay una dimensión oculta, misteriosa, secreta. Yo creo que cada religión lo expresa a su manera. Lógicamente, los que venimos de una tradición judeocristiana tenemos formas de expresarlo muy características, pero yo creo que, como diría Camus, hay otras tradiciones que tienen otras verbalizaciones, pero lo importante es eso, entender la realidad como misterio, entender que hay un sentido misterioso, oculto de la realidad, y que esa parte oculta de la realidad misteriosa tiene mucho que ver con el sufrimiento, son las preguntas que se hacen ahí sobre el sentido de la felicidad. Ok, muchas gracias, profesor. Tenemos muchas más. Una de las siguientes nos dice, una de las apuestas del siglo XXI va orientada hacia la apuesta por lo transhumano. ¿Cómo pueden dialogar el humanismo y el transhumanismo en pro de construir sociedades mejores? Esa nos la traslada Gerson David. La pregunta sobre lo transhumano. Sí. He hecho una breve referencia al transhumanismo, que contaría una experiencia. La Unión Europea financia determinados proyectos en este sentido y exige siempre que cuando biólogos plantean proyectos sobre el transhumanismo, haya un equipo de filósofos con ellos. Porque se entiende que el transhumanismo no se hace preguntas que, sin embargo, son muy importantes para la humanidad. El transhumanismo lo que busca, en el fondo, es una mejora de las prestaciones del ser humano, aunque sea al precio de la libertad, del sacrificio de la libertad. El ser humano parece que está, como diría alguien, el ser humano está como envidioso de sus propios productos. El ser humano puede producir materiales resistentes
que sobreviven a la existencia humana. Está como envidioso de sus propios productos y le gustaría incorporar, digamos, esos logros al propio ser humano y hacerle, si no eterno, pero eterno, o mucho más duradero, mucho más eficaz, mucho más capaz. Todo esto al precio de la libertad. Entonces, yo creo que tenemos que andarnos con mucho cuidado con esto de los transhumanos, porque a estas alturas en las que hablamos, 2020, los biólogos van a piñón fijo. Los biólogos están muy adelantados ya en el modelo de ser humano que quieren y por el que están trabajando. Y ellos hablan de dos generaciones, una generación transhumana, que será mitad robótica, mitad humana, pero que esa generación tendrá una capacidad de gestión que podría programar una siguiente generación absolutamente robotizada. Entonces, esto ya no es ciencia ficción. Esto forma parte de proyectos activos en muchos laboratorios. Yo por eso creo que se impone un debate entre la filosofía y la biología sobre el transhumanismo, y que ahí la filosofía no tiene que renunciar a ese tipo de ser humano que ha querido ser y que está muy vinculado al sufrimiento y está muy vinculado a esa pregunta si esto es un hombre. No creo que interese mucho al transhumanismo la figura de un ser humano débil, y sin embargo las preguntas del ser frágil son las preguntas que más nos pueden hacer avanzar en la humanización del ser humano. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta que nos formula Eduard Reyes y nos dice: cada época debe tipificarse por una concepción del humanismo propia de la nueva circunstancia humana, cultural y social que se vive. La percepción del concepto de género, la reivindicación de la igualdad de la mujer, de los menores, de los ancianos, el repudio a todas las formas de explotación o expoliación de los seres humanos, cualquiera sea su condición, debe ser considerado en el nuevo concepto de nuevo humanismo. Claro, es verdad, cada generación piensa su humanismo. Ya hemos visto cómo la Ilustración le pensó un humanismo que pivotaba, que estaba construido sobre la idea de un hombre sustituto de Dios, ¿no? No se puede entender la Ilustración sin esa polémica entre la razón y la religión y la teología, y por tanto el ser humano de la Ilustración es el ser humano orgulloso, autónomo, autosuficiente. Luego, nuestro tiempo, ante el fracaso de ese ser humano que ha demostrado que no es capaz de construir un mundo como el que él prometía, y que fracaso que ha sido muy palpable a lo largo de la violencia del siglo XX, ha dado lugar a esta especie de nuevo humanismo que podríamos llamar el humanismo postmoderno, que en el fondo es una renuncia al viejo humanismo. Ante eso, nosotros nos preguntamos, seguimos preguntándonos por un nuevo humanismo que no renuncia a las preguntas del antiguo humanismo, pero que encuentre respuestas más eficaces. El hilo conductor del nuevo humanismo, como decía al final de mi intervención, es el punto de partida. No es un constructo orgulloso del ser humano, sino la conciencia de su fragilidad.
hay que construir un humanismo a partir de las preguntas de deshumanización, a partir de los sujetos que tienen una historia de negación. Y en esa historia de negación, en esa historia de víctimas, la figura de la mujer es fundamental, efectivamente, y lo es también la figura del pobre, no del proletariado. El proletariado sirvió para construir un determinado humanismo. Marx hablaba del humanismo real, que era una respuesta a las preguntas del proletariado. Pero Marx, que veneraba al proletariado, repudiaba al lumpen. El lumpen literalmente es el trapero, el pobre improductivo, el desecho. Pues bien, el nuevo humanismo no va a pivotar sobre el concepto de proletariado, sino de lumpen. Es decir, de ese desecho que está generando nuestra sociedad de consumo. Entonces, estas figuras marginales van a ser definitivas y son claves para avanzar en el nuevo humanismo. Hemos puesto dos, podríamos poner otra, pero efectivamente la mujer y el lumpen son claves para este nuevo tiempo. Okay. Y profesor Manuel, bueno, estamos llegando a nuestra finalización, así que quisiera formularle entre las muchas preguntas que nos llegan, algunas dos para que nos permitamos ir haciendo ya nuestro cierre. Sin duda alguna, resulta muy interesante lo que usted nos ha planteado en el contexto de esta pandemia por el coronavirus. Entonces, Elkin Sánchez nos pregunta si usted cree que la pandemia del COVID-19 puede aportar a la construcción de un nuevo humanismo. Y de una vez le formulo una pregunta que nos plantea el profesor Norberto Roa, diciéndonos qué dimensiones antropológicas deben ser contempladas en la educación para esta construcción de un nuevo humanismo. Sí, rápidamente. Respecto a la pandemia, yo creo que es una experiencia extraordinaria, porque es una experiencia sorprendente la que estamos viviendo algo increíble. Ver cómo los países se paralizan, la gente se recluye, las calles se vacían, los aviones se posan. En fin, este cambio al que estamos asistiendo solamente podría explicarse recurriendo a figuras como los jinetes del apocalipsis, ¿no? Que además de la guerra, la peste, el hambre y la guerra, pues aparece el cuarto jinete, que es el de la peste, ¿no? Y por eso se han utilizado expresiones tan enormes para describir un poco la pandemia. Crisis humanitaria, recreación del mundo, en fin, conciencia de que estamos ante algo enorme. Si uno observa la literatura que se ha producido, en una mayoría de casos está la idea de que el futuro no puede ser más de lo mismo. Tenemos que cambiar. Se impone un cambio. La pandemia va a marcar un antes y un después. Ese cambio, ¿a qué afecta? Yo creo que afecta en primer lugar a nuestro estilo de vida, al modo de vivir. Tenemos que repensar nuestra relación con la naturaleza, por ejemplo, fundamentalmente. El hombre es imposible sin mundo. Y hasta ahora hemos pensado que podíamos hacer del mundo lo que quisiéramos. La pandemia lo que nos dice es que el mundo tiene sus reglas, los recursos del mundo son limitados y por tanto tenemos que repensar nuestra relación con el mundo. Tenemos que cambiar en nuestro modo de ser, nuestro modo de ser. Y eso
significa repensar la relación con la naturaleza y repensar el concepto motor de nuestro modo de vivir, que es el progreso. Esas serían las dos primeras lecciones. La primera lección de la pandemia es revisar el modo de vida, y eso significa repensar la relación con la naturaleza y el progreso. Pero también tiene que haber cambios en nuestros valores políticos y morales. En nuestros valores políticos y morales. El valor político, valores morales, me estoy refiriendo a la importancia de la austeridad, de la sobriedad. Precisamente porque los recursos no son infinitos, tenemos que adaptar nuestra forma de vida a la escasez. El concepto de solidaridad, la pandemia ha puesto de manifiesto que aquí nadie se salva solo. Nadie se salva solo. La pandemia rompe las paredes, las fronteras, la solidaridad. Repensar también el valor del trabajo. El trabajo es un bien escaso y hay que poder vivir del trabajo, pero también hay que repartirle. Hay una serie de valores morales que necesitan cambiar. Y luego hay cambios políticos, valores políticos. Me referiré a uno. Los políticos, esto está muy relacionado con lo que decía del progreso, los políticos prometen, se les ha metido en la cabeza de que lo que tienen que ofrecer es hacernos felices, es hacernos a todos ricos, a todos sabios, a todos triunfadores. Hay que cambiar esa idea. El objetivo político número uno es luchar contra el sufrimiento. El objetivo político número uno no es hacer a todos ricos, es que no haya pobres. No es hacer a todos felices, es evitar que haya desgraciados. No es hacernos triunfadores a todos, sino acompañar a los rezagados. Es un objetivo político mucho más modesto, pero mucho más compasivo. Entonces, yo creo que la pandemia debería ser una gran lección, aunque como decía recientemente Le Monde, decía, todos hablamos de que tenemos que cambiar, pero no se va a producir ningún cambio porque en el fondo tenemos vértigo del cambio. Y a lo que aspiramos es a volver a los viejos buenos tiempos. Y eso será una tregua, pero no será realmente una respuesta a la pandemia. Y la última pregunta respecto a la educación. Mire, yo creo que el sistema educativo tiene dos objetivos que los marcamos bajo los términos de instrucción y educación. Es decir, el objetivo del sistema educativo es, por un lado, prepararnos para la vida, de alguna manera habilitarnos en competencias que nos permitan vivir de nuestro trabajo, ser útiles a la sociedad en ese sentido, instrucción, pero también educación, formación. Y eso lo hemos descuidado mucho. Volvemos al tema del conflicto entre la ciencia y las humanidades. No sé en Colombia, pero en España cada vez hay menos espacio en el sistema educativo para la filosofía, para las lenguas incluso, para la historia y mucho más para las ciencias o habilidades técnicas. Yo creo que eso es una mala inversión. Yo creo que eso es una mala inversión, porque al final es mucho más productivo un ciudadano bien formado, personalmente bien formado, que uno que sepa mucho de una técnica.
Entonces, el sistema educativo debería repensar sus objetivos, que son, como digo, instrucción, pero también educación. Profesor Manuel, muchísimas gracias y por supuesto que esto último nos complace muchísimo porque es parte de lo que aspiramos a hacer con la Cátedra Institucional Lasallista, generar estos espacios de formación que permitan mirar otras posibilidades analíticas y críticas para todos los que hacen parte de nuestra comunidad universitaria. Muy bien, hemos cerrado nuestra sesión de hoy agradeciéndole profundamente, por supuesto, a nuestro invitado principal, el profesor Manuel Reyes Mate Pérez. En las circunstancias de la pandemia nos han podido en esta ocasión acercarnos a través de estos mecanismos virtuales, pero sinceramente esperamos tener en otro momento también la oportunidad de tener encuentros y ojalá en nuestra universidad superado todas estas condiciones que vivimos en la actualidad. Le agradecemos también a las directivas de la Universidad de La Salle que nos han permitido tener esta posibilidad de tener una nueva versión de la cátedra lasallista para el año 2020, aun cuando parecía tremendamente difícil poder llevarla a cabo. Por supuesto, y sin duda alguna, los estudiantes que nos han acompañado, porque ellos son la razón principal de todo este esfuerzo. A la Oficina de Mercado y Comunicaciones, muchísimas gracias a la oficina de Óscar Elizalde por haber facilitado todo el espacio que nos ha permitido una sesión muy exitosa. Queríamos comentarles dos asuntos antes de que se retiren. Uno primero tiene que ver con reiterar la invitación a nuestra próxima sesión de la cátedra. Esta sesión se llevará a cabo el día 20 de octubre, que es un martes 20 de octubre a las 11 de la mañana. Contaremos con la participación de la doctora Susana Vidal, quien dirige UNESCO para Argentina y Uruguay, dirige UNESCO para el Cono Sur, y tendremos la posibilidad de establecer con ella un panel donde acompañarán también otros profesores del Departamento de Formación Lasallista, así que todas y todos invitados también a esta sesión. Y lo segundo es comentarles para todos aquellos que han asistido a nuestra conferencia que tendrán la emisión de un certificado que aproximadamente en 2 horas estará llegando al correo electrónico desde donde ustedes hicieron la inscripción. Bueno, muchísimas gracias por toda su compañía. Hemos tenido su presencia y su asistencia a través de este mecanismo y hemos sentido que la conferencia ha sido de su agrado. No pudimos leer todas las preguntas, pero sin duda alguna ha sido una charla que ha servido a nuestra formación. Profesor Manuel, muchísimas gracias. Ha sido muy amable por este espacio. Muchas gracias a todos. Muy amable.